En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Ayer, en, en un curso que estamos tomando para coordinar grupos de hermanos mayores, una hermanita religiosa dijo una frase que a mí se me quedó. Lo he escuchado muchas veces, pero muchas veces quizá no la asimilamos, no la cogemos, no la discernimos en nuestro corazón. Misericordiosos como el Padre. Y esta mañana me desperté pensando en ella. Misericordiosos como el Padre. Y la palabra de Dios es tan fuerte, tan contundente y tan clara. Y cuando por alguna cuestión, alguna persona, algún extraño, algún vecino se aparta de ella o hace conductas que no van de acuerdo con la palabra, podemos ser muy duros con ellos, hasta crueles. Nos atrevemos a ser jueces y verdugos de nuestro hermano enfermo y ponemos más cargas sobre cargas. Qué fácil es para mí, lo confieso, hablar mal o hablar fuerte de otros hermanitos que por algunas cuestiones de la vida se han apartado de la palabra. Por ejemplo, como el día de hoy la palabra nos habla de el que se divorcia y se vuelve a casar, ¿verdad? Comete adulterio. Y lo hemos tachado, los hemos condenado en el Face, y yo mismo lo he hecho, y otros hermanos que tantos amo en el Señor también lo han hecho. Hemos sido crueles, hemos sido duros, tajantes. Entonces recordé aquella frase de la palabra que dice: con la vara que midas serás medido. Es hasta cuando nosotros nos toca vivir algo así, cuando un familiar o una persona que amamos o un hermanito en Cristo, es cuando lo empezamos a atender, lo empezamos a entender que debemos de tener misericordia. Nuestro Papa Francisco nos invita a ser misericordiosos, a acoger a los hermanos, por ejemplo, vueltos a casar en segundas nupcias, a no ser duros con ellos, a no cerrarles el corazón. Y lo primero que hacemos es decirles: vives en adulterio, vives en pecado, te vas a condenar. Y quizá tengamos razón, así lo dice la palabra. Pero cuando nosotros caemos, pedimos misericordia. Entonces, mis hermanos, debemos recordar, ¿verdad?, que como tratamos a los demás, seremos tratados. Yo les invito, ¿verdad?, a reflexionar en la misericordia del Padre, en esa misericordia que nos ha llamado el Papa Francisco a practicar y a discernir en nuestro corazón. Dejemos que Dios se encargue de juzgarnos a cada uno de nosotros. Dejamos que Él sea el que se encargue, ¿verdad?, de salvar o condenar a los hermanos. Nosotros no somos nadie para hacerlo. Yo les invito a doblar la rodilla y a orar por todos y cada uno de los hermanos, de las hermanas, que por alguna circunstancia viven apartados de la palabra de Dios, que viven en pecado, que viven en adulterio, que viven en fornicación. Y no seamos tan duros. Pidamos al Señor que nos ayude a amarlos así como son, a no juzgarlos, a no criticarlos y a no condenarlos a la hoguera. Recordemos que todos somos pecadores, dice la palabra, todos son pecadores y todos están privados de la gloria de Dios. Algunos de una manera, otros de otra manera, pero todos ciertamente nos apartamos del Padre. Y sí, es muy fácil para mí convertirme en juez y verdugo del hermano que se ha apartado de Dios. Pero cuando yo soy el que fallo, pido misericordia.
No se vale, mi hermano, ser duros con los hermanos, ser duros con los que han caído en desgracia, que se han apartado de la fe por algunas cuestiones. No tenemos derecho a juzgar sus vidas, cada uno tiene su propia historia, cada uno carga su propio moral de sus pecados, de sus pasiones, de sus deseos, de sus fragilidades y debilidades. Todos somos hijos del Padre, todos somos pecadores y todos necesitamos la gracia y el perdón de Dios. Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, no vino a condenarnos, mi hermano, vino a salvarnos. Dejemos que Él interceda por nuestros hermanos que viven en situaciones manifiestas de pecado. Pidámosles que interceda por nosotros, que nos sostenga y que nos ayude a seguir caminando en la vida de la gracia y que nos convierta en hombres y mujeres de oración para pedir misericordia y perdón para la humanidad entera. Dice la palabra, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Vivamos con amor, vivamos con generosidad, abramos el corazón a los hermanos. Ellos también son iglesia y si ellos quieren acercarse a la vida de la fe, si ellos quieren leer la palabra, hacer oración y participar activamente en la iglesia de Cristo, no somos nadie para cerrarles las puertas. Vamos a acogerlos, vamos a abrirles nuestro corazón y vamos a tratarlos como iguales, como hijos del Padre, como hermanos en Cristo. Vamos pues, mis hermanos, a orar mucho. El mundo vive momentos muy difíciles. Se están cometiendo grandes asesinatos en masas en todo el mundo. Los líderes solo se la pasan robando y enriqueciéndose a costa de los pobres. Muchos fingiendo servir a Cristo solo se enriquecen y se sirven del Señor. No somos quien para juzgarlos. Que el Señor tenga misericordia de ellos y de nosotros. Entonces, quizás tú no seas adúltero, pero quizás estés utilizando la palabra para enriquecerte. Quizás seas soberbio, quizás seas orgulloso, quizás seas chismoso, quizás seas duro de corazón. Quizás te has encargado de quitarle el pan a los pobres que pasan necesidad. No lo sé. Tú sabes cuál es el Egipto de tu vida. Tú sabes cuál es tu pecado. Yo no soy quien para juzgarte. Solo te pido que reflexionemos a la luz del Espíritu Santo la palabra de Dios. Y piensa, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Los condenaría? ¿O los perdonaría? ¿Qué harías tú por un hijo que te mienta la madre o te ofende? O que te da una cachetada y te roba tu dinero y se va a drogar o a emborracharse. Y luego viene y te pide perdón. ¿Lo perdonas o lo echas a la calle? Piénsalo, mi hermano. Piénsalo. Pidamos misericordia. Para todos. Para ti y para mí y para todos aquellos hermanos y hermanas que viven por alguna cuestión que ni a ti y a mí nos corresponde juzgar, apartados de la palabra de Dios. Que el Señor nos enseñe a amar, que el Señor nos enseñe a perdonar, que el Señor nos enseñe a abrir el corazón, a abrir las puertas de nuestra iglesia para acoger a todos aquellos hombres y mujeres que quieran vivir de la mano de Cristo. Somos iglesia peregrina, somos iglesia misericordiosa, somos una iglesia en proceso de conversión, estamos llamados a ser santos. No es fácil para nadie, solos jamás podremos. Necesitamos de la gracia de Dios para entender y comprender su palabra, su amor y su misericordia. Que el Señor pues nos permita amarnos, perdonarnos, comprendernos y orar por las necesidades de los hermanos y en especial por aquellos que viven en adulterio, por aquellos que viven atados a una pasión, a las drogas, por los usureros, por los políticos corruptos y por todos aquellos que viven en pecado manifiesto. Que el Señor te bendiga, pues, mi hermano, mi hermana, que el Señor te guarde, que tengas un excelente fin de semana, que te agarres de la mano del bendito
y que puedas ver al hermano con misericordia, que tengas paz y que tengas bien.